El seminario, con la participación del doctor José Luis Barceló Camacho, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien abordará la causal tercera del recurso de casación penal. La trayectoria judicial y académica del doctor es motivo de admiración en el país y es un honor tenerlo hoy con nosotros. El doctor José Luis Barceló Camacho es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada con estudios de posgrado en Derecho Penal y formación pedagógica universitaria. Cuenta con una destacada trayectoria de más de 40 años al servicio de la rama judicial, en la cual se desempeñó como juez penal y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente fue nombrado magistrado titular de esa misma sala por un periodo constitucional de 8 años, ejerciendo su presidencia. En el año 2015 fue designado vicepresidente y posteriormente presidente de la Corte Suprema de Justicia en los años 2017 y 2018 respectivamente. Su compromiso con la justicia y la academia le ha merecido importantes distinciones, entre ellas doctorado honoris causa en bioética otorgado por su alma mater y la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial en la categoría oro, conferida por el presidente de la República el 12 de diciembre de 2018. Desde hace más de 35 años ejerce la docencia universitaria en instituciones de educación superior del país y del exterior, y actualmente continúa vinculado a la academia y al ejercicio de la consultoría jurídica. Bienvenido, doctor Barceló. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Para mí es un honor y un gusto estar aquí reunido con todos ustedes. Maestro Urbano, mil gracias por tener en cuenta mi nombre. Se ha sobrepasado en generosidad con el suscrito. También un gusto de partir en este escenario académico con el doctor Fabio y el doctor Carlos Roberto, los dos viejos compañeros de hace muchos años en estas lides jurídicas. Oí al doctor Urbano decir que estuvieron en un curso de redacción, ¿no? De redacción del texto jurídico. Yo llegué a la Corte en el año de 1994 como magistrado auxiliar de nuestro jefe del doctor Fabio y jefe mío, el doctor Guillermo Duque Ruiz, un excelente jurista, miembro de la comisión redactora del Código Penal de 1980. Y hago el comentario, primero porque hay que ser agradecido con las personas que en la vida le han tendido la mano a uno. Y gracias a él, como a su magistrado auxiliar de ese entonces, el doctor Guillermo Cruz, tuve la oportunidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar. Cuando yo llego y me entrevisto con el doctor Duque, el magistrado, llega uno muerto del susto. Y me dice, doctor Barceló, aquí acostumbran mis colegas a hacer una especie de examen de admisión, refiriéndose a los demás magistrados. Y me van a perdonar el vocabulario, a veces es propio de sala de detenidos, y me dijo así, me parece una huevonada. Con su primer proyecto yo sabré si me sirve o no. ¿Se apunta? Uno como que quiere decir que no, pero se le sale el sí. Pero a donde quiero llegar es lo siguiente, a dos aspectos que tienen mucho que ver con ustedes, que están en la Corte Suprema de Justicia. Dos cosas, dos aspectos muy puntuales. El doctor Duque me dijo, se requieren de dos requisitos esenciales para ser magistrado auxiliar. Uno, saber redactar muy bien, y dos, saber derecho penal. Nada. Pero fíjese que está la redacción. Es decir, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia no se quedan ahí, salen al mundo exterior y es motivo de escrutinio, se mira con lupa desde una coma mal puesta en adelante. Y el segundo comentario que me hizo el doctor Duque, doctor Barceló, trabajar en la Corte es un honor, un gran honor. Son muchos los abogados y pocos los que llegan acá.
pero tampoco se le olvide que cuesta, y cuesta mucho. Y eso es verdad. Es un trabajo de plena disponibilidad, casi de 24 horas, de 7 días de la semana, de mucho compromiso, sobre todo de mucho estudio, porque al fin y al cabo estaban ustedes y estuvimos nosotros nada menos ni nada más que en el órgano de cierre de la justicia penal ordinaria en el país. Y por el otro lado es la jurisprudencia la que sienta parámetros, unifica criterios. Consecuentemente, la misión que tienen ustedes y hemos tenido los que hemos pasado por ese excelente escenario es que sea la mejor, la más perfecta posible. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero hay que reducir a su mínima expresión esa posibilidad. Por lo tanto, yo celebro, maestro Urbano, que usted haga este tipo de reuniones académicas, ilustran mucho. Es más, una de mis grandes quejas como magistrado auxiliar fue esa. A nosotros nunca nadie nos dictó un curso de capacitación y yo fui magistrado 17 años y nunca hubo un evento académico que le permitiera a uno aprender más, fijar criterios, posiciones, etcétera. Y por eso lo felicito y celebro que nos encontremos aquí reunidos. Así sea muy corto el tiempo, pero es un tiempo muy valioso. Nuevamente, gracias. Muy al estilo Picasso y muy a la antigua, yo soy amigo de esa pedagogía de utilizar el tablero, de utilizar los colores, porque creo que fijan de una u otra manera mejor la idea y esta pedagogía le permite al auditorio también fijar en su mente esas ideas a partir pues, de los conceptos teóricos y prácticos que son motivo de ilustración. Esta gráfica en últimas sintetiza la intervención del doctor Fabio Hospitia y sintetiza la intervención del doctor Carlos Roberto Solórzano. Y hago énfasis en ella nuevamente de manera muy corta, muy breve, cómo las causales de casación, sobre todo las 3 primeras, están en ese origen de lo que yo he denominado las dinámicas del proceso penal. Y las dinámicas del proceso penal la constituyen 2 que intervienen, que se dinamizan de manera concomitante al mismo tiempo de comienzo a fin, desde la ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia. Esas dinámicas construyen el proceso, en otras palabras. Es más, vienen desde el concepto básico, elemental de lo que es el derecho procesal penal y el derecho sustantivo penal, y que una y otra dependen de sí mismas y de la otra. Son 2 ramas del mismo árbol. Y hago referencia a la eficacia de la norma procesal, como hago referencia a la eficacia de la norma sustantiva. Y explicando brevemente una y otra, repito, estoy repitiendo aquí, insistiendo, enfatizando en lo ya expuesto, lo relativo a la eficacia de la norma procesal, en ella concurren 3 principios fundamentalísimos del proceso: juez natural, estructura y garantías. Ese es el proceso penal en resumidas cuentas, de manera sintética, y es en esos escenarios, dentro de esos principios, donde el juez se puede equivocar generando un daño a uno o a varios de esos principios. Y el legislador ha establecido, como le decía el doctor Carlos Roberto, un remedio como regla general, y es el concepto, el instituto de las nulidades. Y eso es todo un tema que nos podría llevar aquí días hablando. Pero en resumidas cuentas, lo que interesa por la prontitud es que
esa figura, la nulidad, dentro de ella se construye bajo tres específicas y taxativas causales, como son la incompetencia, que está destinada a proteger y básicamente a enmendar al juez natural cuando se afecta, el debido proceso, que está destinado a enmendar si se lesiona la estructura de él, y el derecho de defensa, material o técnico, que está destinado a proteger y enmendar las garantías de los sujetos procesales. Los hierros en este escenario se han siempre denominado por la jurisprudencia y la doctrina errores o hierros de procedimiento, de actividad, y en lenguaje casacional, errores improcedendo. Es en este escenario y por este escenario que existe la causal segunda, la denominada causal de nulidad casacional, y que atiende precisamente en su redacción los errores de garantía y los errores de estructura. En cuanto a la eficacia, bueno, y aquí quiero hacer una especificidad, y como lo ha dicho la jurisprudencia muchas veces, las causales de casación son autónomas e independientes. Excepcionalmente, que pueden ser varios los casos, concurre una de la mano de otra. En relación con la norma sustantiva, es en este escenario, a la derecha de la gráfica, donde aparece el juez. Todo juez, el juez de conocimiento, debe dictar sentencia al culminar el juicio y debe hacer una operación intelectual, ¿no?, que lo lleve a fijar la sentencia, sus consideraciones, sus fundamentos, no sin antes tener presente los hechos y las pruebas que van a edificar finalmente esa sentencia. Pero una de las tareas del juez para resolver el asunto es encontrar la norma o normas sustantivas llamadas a regular el asunto. Por lo tanto, el juez confronta la ley, enfrenta la ley y debe agotar tres pasos en su ejercicio muy importantes, tendientes a la solución del caso, es decir, tendientes al proferimiento de la sentencia. ¿Cuáles son esos tres pasos, tres estaciones? La selección de la norma llamada a regular el caso o el asunto, su interpretación y, consecuentemente, su aplicación. La pregunta es en ese escenario el juez infalible? No, se puede equivocar. Puede cometer errores, tales como seleccionar la norma que no es, o seleccionar la que sí es, pero dándole un alcance hermenéutico que no contiene ella. Y esos errores finalmente se reflejan en la aplicación. ¿Por qué toco este punto? Porque fíjense que desde la causal primera, el legislador ya habla de falta de aplicación, interpretación errónea o aplicación indebida. Sentidos de la violación que surgen precisamente en ese acto del juez al dictar sentencia, como es selección, interpretación y aplicación de la norma sustantiva. Se me olvidaba decir que en este escenario también el juez comete los errores, denominados errores improcedentes, que afectan uno de esos principios ya señalados. Si en el escenario de los errores improcedendo la solución es la nulidad, en el escenario de los errores recaídos sobre la norma sustantiva, llamados errores injudicando en lenguaje casacional, que son errores sobre la norma sustantiva, pues ellos se pueden enmendar a través de la interposición de los recursos. Específicamente el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, buscando la solución, que se enmiende el error en la segunda, o el recurso extraordinario de casación, cuando persiste el error o surge en la sentencia del tribunal. Y recientemente, a partir del 18 de enero de 2018, pues aparece la doble conformidad o impugnación especial, otro recurso novedoso de origen constitucional que también hay que incluirlo en estas temáticas.
Es, repito, en el primer escenario donde aparecen los denominados errores injudicando, todos recaídos sobre la norma sustantiva. Y aquí hay que hacer la precisión, para ir entrando en el tema que me corresponde, en que los errores injudicando, los errores recaídos sobre la norma sustantiva, pueden ser en estricto sentido jurídico de derecho o error que surge a partir de la valoración, apreciación de la prueba. Y aquí aparece la segunda gráfica, que me sirve mucho para guiarlos y para que ustedes vayan fijando en sus mentes la ubicación de los errores injudicando relativos sobre todo al asunto probatorio. No está de más de pronto recalcar en esta pedagogía que yo hago, que la causal primera, artículo 181, numeral 1, siempre se ha denominado, incluso es un lenguaje no de origen de la jurisprudencia, en el pasado, en las causales, antiguamente se hablaba de violación directa. Pero, ¿por qué se habla de violación directa? ¿Por qué se refiere la causal primera como la de violación directa? Por una sencilla y elemental razón. Porque entre el juez y la norma sustantiva no hay nada distinto a la contemplación de él ante la ley, ante la norma, ante las normas que debe seleccionar, interpretar y aplicar con el fin de dictar y fundamentar y dictar su sentencia. Es por eso que a partir de la causal primera, como de manera magistral lo ha explicado el doctor Fabio Ospitia, el error es en estricto derecho. Para nada tienen que ver ni los hechos ni las pruebas. Tanto es así que el demandante, así no lo escriba en su demanda, pero el solo hecho de fundar la misma en la causal primera, le está diciendo, informando a la Corte, que los hechos fijados en la sentencia son esos. No hay discusión. Y que las pruebas, aparte de ser legales, fueron correctamente valoradas. Y que por lo tanto el error no está en ese escenario. En otras palabras, un poco más sencillas, la causal primera no es la causal de la prueba. El error es en estricto derecho. Y dentro de ese marco, pues aparecen los sentidos de la violación fijados precisamente en esa causal primera. Falta de aplicación, interpretación errónea, aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional y legal, llamada a regular el asunto. Y ya el doctor Fabio, de manera pormenorizada y clara, explicó cuáles son los errores que se van originando a partir del manejo normativo sustantivo. Entramos entonces a la causal tercera, que es la que nos ha convocado, o por lo menos me ha convocado aquí el doctor Urbano en esta pequeña charla. Y es la denominada violación indirecta de la norma sustantiva. Contrario censo, en este caso se denomina indirecta por una elemental pero trascendente razón. Y es que entre el juez y la norma sustantiva algo se cruza, algo se interpone. La prueba. Es decir, el juez puede finalmente transgredir la norma sustantiva, seleccionar la que no es o dejar de aplicar la que sí es. Es decir, puede incurrir en los sentidos de la violación, claro, solo por falta de aplicación o aplicación indebida, por razón de una equivocada valoración o apreciación de los medios de prueba. Es decir, el origen del error parte de la prueba en un comportamiento equivocado intelectivo del juez en la apreciación y valoración de los elementos de juicio aportados al proceso. Por eso, insisto, se llama violación indirecta. Debo precisar que la transgresión a la norma sustantiva a través de la prueba o por razón de la prueba en su equivocada valoración solo genera un problema o de falta de aplicación o aplicación indebida o aplicación indebida, falta de aplicación. Se excluye la interpretación errónea porque ella es un tema estrictamente jurídico. Muy bien. Vale la pena
acudir a la redacción del artículo 181, numeral tercero. ¿Y qué dice? ¿Qué nos dice? El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba con que se ha fundado la sentencia. Esta causal tercera, que es la causal de la prueba, contiene dos alcances, dos aristas muy importantes. ¿Cuáles? Errores en la producción del medio de convicción, uno, y dos, errores en el proceso de apreciación y valoración de la prueba. Son dos escenarios. La producción, una, y la valoración, dos. De ahí por qué desde antaño se habla de la posibilidad de existencia de dos errores, denominados incluso por el legislador desde hace tiempo atrás como errores de hecho, por un lado, y errores de derecho, por el otro. Es decir, unos hacen referencia a temáticas relativas a la apreciación y valoración, y el otro hace referencia a la producción de la prueba. Los errores de hecho se refieren precisamente al problema de apreciación y valoración. Si han notado, y en eso estoy siguiendo la postura desde la doctrina, no sé si ahora en la jurisprudencia se va manteniendo, porque la verdad no sé si exista, pero estoy de acuerdo con el doctor Carlos Roberto Solórzano que una cosa es la apreciación y otra cosa la valoración. Y lo vamos a fijar de acuerdo a las clases de errores de hecho. Ahora bien, ¿por qué se llaman errores de hecho que tienen que ver con la apreciación y valoración de la prueba? Porque el error es de facto o transgrede las reglas de la sana crítica. Si ustedes observan, son 4 los errores de hecho. Los 3 primeros escritos en negro, el último escrito en azul. El color, o a través del color, quiero resaltar la diferenciación entre uno y otro, entre los 3 primeros y el último, porque los errores de hecho relacionados a los 3 primeros, los he denominado errores de hecho objetivos. ¿Por qué? Porque es confrontar la prueba del proceso con lo que de ella dice la sentencia. No se requiere un mayor esfuerzo, no estoy diciendo que sea facilísimo, pero no se requiere un mayor esfuerzo intelectual en esa confrontación, en esa comparación. ¿Qué dice? Si dice algo la prueba, y qué ha dicho la sentencia de ella, de esa prueba. Es comparar. Mientras que el último, el falso raciocinio, lo escribe en azul, porque lo denomino error subjetivo, en la medida que ese error surge de la equivocada conclusión que saca el juez de la prueba a través de la aplicación o inaplicación o mala aplicación de las reglas de la sana crítica. Expliquemos brevemente uno por uno. Errores de hecho, insisto, apreciación y valoración de la prueba. Los 2 primeros son errores relativos a la existencia de la prueba. Por eso se denominan falsos juicios de existencia por suposición 1 y el otro falso juicio de existencia por omisión 2. El primero, falso juicio de existencia por suposición. Resalto la palabra suposición, la semántica de suponer. Y es fácil entender que en este escenario lo que sucede es cuando el juez supone la prueba y no existe. Perdóneme si soy un poco exagerado, porque eso no es que suceda en estricto sentido. Es cuando el juez se inventa la prueba. Prueba que nunca fue pedida, nadie la ha decretado, el juez no la decretó, no se ha practicado. Voy a poner un ejemplo sencillo, es cuando el juez dice en su sentencia, es que el testigo Juan dijo y Juan no declaró. O el documento A y ese documento no existe. Estoy siendo un poco exagerado.
¿Qué hay que entender por falso juicio de existencia por suposición? Cuando el juez supone la prueba o cuando el juez hace afirmaciones o negaciones en las consideraciones de su sentencia carentes de prueba, o el juez hace o considera hechos carentes de prueba. Es decir, no hay prueba que sustente tal o cual consideración hecha por el juez en la sentencia. Desde ese ámbito, estamos hablando de un falso juicio de existencia por suposición. En otras palabras, el juez supuso la prueba. Esto hay que envolverlo en una hoja muy importante en casación, mis estimadas doctoras y doctores, no lo olviden. Para mí uno de los principios más importantes, ya mis antecesores lo han referido, principio de trascendencia. Porque no nos digamos mentiras, un proceso puede tener uno y varios errores, pero no son trascendentes, y no son trascendentes porque no lesionan, no afectan ningún derecho de ninguno de los sujetos procesales. Para que tenga vocación de prosperidad, un error de hecho por falso juicio de existencia por suposición, esa suposición, es decir, esas afirmaciones, esas consideraciones, esas argumentaciones en la sentencia que no tienen prueba, deben ser trascendentes, deben ser importantes. No es común que un juez se invente una prueba per se, pero sí puede suceder seguido y sobre todo en asuntos bien complejos, en hechos bien grandes, que un juez en su sentencia adopte determinaciones, haga afirmaciones, haga negaciones que no tienen prueba. Por eso muchos casacionistas en su ejercicio de las primeras cosas que hacen es conocer bien el proceso y leer la sentencia con lupa. Porque es factible que encuentre afirmaciones que no tienen soporte probatorio y que esa afirmación o esa carencia de soporte probatorio sea trascendente, que conlleve a la posibilidad de casar la sentencia. Me hacen el favor cuando vaya cumpliendo la hora, me dicen, porque aquí a veces se engoma uno y sigue derecho, ¿no? Exacto. Muy bien. Falso juicio de existencia por omisión, contrario sensu. La prueba se pidió, o las pruebas se pidieron, se decretaron, se practicaron, fueron aducidas al juicio, son legales, pero el juez no la valora, pasa por encima, las olvida su existencia, no aprecia esa prueba, no la tiene en cuenta, en muchos casos ni la menciona en la sentencia, ni la toca siquiera. Ese error es trascendente cuando, si el juez la hubiese valorado esas pruebas, otro hubiese sido el sentido de la sentencia. Es decir, principio de trascendencia. Entonces, en ese evento, el juez no valora la prueba, siendo importante, y es algo que a veces ocurre con relativa frecuencia. 3. Error de hecho por falso juicio de identidad. La prueba se pidió, la prueba se decretó, la prueba se practicó, la prueba se adujo al juicio, está en el proceso y el juez la valora, la aprecia, el juez la aprecia. Pero en ese acto de apreciación de la prueba, la distorsiona, la tergiversa, la transmuta, la cercena. En otras palabras o en palabras más sencillas, el juez pone en boca de la prueba lo que la prueba no dice, o le quita a la boca de la prueba lo que ella sí dice. Por eso hablamos de distorsión objetiva, de tergiversación, de transmutación, de cercenamiento. Coge pedacitos y el resto lo desecha, o pone a decir a la prueba lo que no dice, o se la quita lo que sí dice. En fin, que si no se hubiese distorsionado, tergiversado, transmutado, cercenado, hubiese sido otro el sentido de la sentencia, hubiese absuelto en lugar de condenar, o hubiese condenado en lugar de absolver, o hubiese reconocido tal o cual circunstancia, en fin.
Es decir, es un cercenamiento de la prueba. La considera el juez, la prueba es legal, la valora, pero la distorsiona. Esos tres primeros falsos juicios, los que he denominado errores de hecho objetivos, como pueden ver, es confrontar la sentencia con lo que tiene el proceso en la prueba, con la prueba. Testimonio de Juan, no lo valoró el juez. El documento A lo valoró, pero es que aquí en el documento A se dice tal cosa y el juez dice tal otra. O el juez hace esta o tal o cual afirmación y no tienen sustento probatorio. Esos son los errores de hecho que he denominado objetivos. El error de hecho por falso raciocinio está en otro escenario, claro, dentro ya del marco no propiamente de apreciación, simple apreciación, sino valoración de los medios de prueba. A través, ¿qué es lo que hace? Y en eso radica el error injudicando, ¿no? Que el error es de juicio, el error es de apreciación, el error es porque hace el juez en el proceso intelectivo que realiza el juez para dictar sentencia. Y en ese caso de las pruebas, puede incurrir en lo que se ha denominado falso raciocinio. ¿Por qué falso raciocinio? Porque pone en ejercicio su raciocinio, su proceso intelectivo de evaluación de la prueba de la que tiene que sacar unas conclusiones, como concluir que el testigo Juan ofrece o no serios motivos de credibilidad, o que el perito igual ofrece o no serios motivos de credibilidad. Pero para esos efectos, ¿qué debemos recordar? Lo que ustedes ya saben. Es misión de todo juez valorar la prueba con fundamento en las reglas de la sana crítica. Y encuentro yo muy seguido que a veces los jueces olvidan esa tarea y terminan valorando la prueba a punta de intuiciones, de pálpitos. Ese testigo como que es mentiroso. Evaluación ajena, ¿no?, a esas reglas denominadas de la sana crítica que deben aplicarse en la evaluación, en el justiprecio de toda prueba. ¿Y cuáles son las reglas de la sana crítica? Ustedes ya lo saben mejor que yo. La lógica, las máximas de experiencia y las leyes de la ciencia del saber. Por ahí he leído, pero muy someramente, y no voy a entrar en esa discusión, se las dejo a la sala que definan eso, porque he visto en una que otra prudencia reciente, si no estoy mal, una componencia del doctor Fernando Bolaños, están incluyendo el sentido común. Y ha habido cierta ambivalencia, porque en un principio he leído providencias de la Corte que dice que el sentido común no es regla de la sana crítica, pero a veces dicen que sí. Entonces es un tema que no voy a entrar aquí a generar. A los magistrados auxiliares que pongan las pilas, hagan un estudio y sienten la jurisprudencia y hagan proyectos para que nuestros jefes... Pero es un tema muy interesante y apasionante. La lógica es una temática muy importante. Tanto es así que se erige en regla de la sana crítica, como instrumento importante para valorar las pruebas. No en vano, y yo soy más amigo de hablar de lógica y debida argumentación en lugar de técnica casacional, porque eso es la casación, una lógica y debida argumentación que, entre otras cosas, siempre he criticado que no debería ser exclusiva de la casación, debería ser desde las instancias en adelante. Esa ausencia o esa no exigencia termina que en las instancias, y lo digo con mucho respeto, sin criticar a nadie, se manejen discursos ventejulieros y se hable mucho y no se diga nada, y terminan encontrándose unos discursos cantinflescos. En el escenario de la Corte no, en el escenario de la casación no. Por eso habla de una lógica y debida argumentación, obviamente bajo el acatamiento de los principios que rigen la casación. La lógica es muy importante. Donde hay lógica hay derecho, decía un maestro mío hace muchos años. Y eso es verdad. Y retomo las palabras del doctor Carlos Roberto,
porque yo también soy de los que creo que hay que hacer una clara distinción entre la lógica formal y la lógica material. Y que la lógica formal está fundada básicamente en tres principios. El principio de identidad 1, el principio de no contradicción 2 y el principio del tercero excluido. Conociendo esa lógica y esos principios, aplicándolo a los casos en la evaluación de las pruebas, le va a permitir al juez entender que tal o cual medio de prueba ofrece o no motivos de credibilidad. Y la lógica material, fundada en el principio de razón suficiente. Y si ustedes observan, esos principios de la lógica terminan siendo principios de la casación. Estructuran la casación, incluso se convierten en exigencias necesarias en la correcta elaboración de la demanda de casación. Máximas de la experiencia. También muy importante, y el doctor Carlos Roberto también hacía aquí referencia y ponía ejemplos. No es fácil la construcción de una máxima de experiencia, pero ella, a partir de ella, de una construcción, puede llevar al juez, le permite llegar al juez a concluir si sobre esa o tal prueba se puede fundar la sentencia porque merece credibilidad para el sustento de la argumentación del juzgador. Ha dicho la jurisprudencia de tiempo atrás que las máximas de experiencia deben fundarse en dos elementos: que sean cotidianos los hechos y observables. Cotidianos y observables, algo aparentemente sencillo, pero vaya, siéntense a construir una máxima de experiencia, no es fácil. Pero creo que podemos poner un ejemplo muy elemental, que lo ha puesto el doctor Carlos Roberto y lo copio. El que va conduciendo un vehículo, donde todas las normas, y 50 metros más adelante observa a un niño de 4 años peloteando un balón en el borde del andén muy cerca a la calzada. ¿Qué le enseña ese hecho observable y que es cotidiano al que lo visualiza? Que es factible, es probable, es posible que el balón que está peloteando el niño le pegue una piedra chiquita o a la punta del zapato y salga el balón a la calzada. Todo niño va detrás de la pelota. Ahí se generan los problemas, las desgracias. Eso es una máxima de experiencia. Pero repito, no es fácil construir una máxima de experiencia. En un caso del que yo fui ponente, esa sentencia podría servir para estos efectos de las máximas de experiencia y de las valoraciones en el escenario del raciocinio. Me parece interesante en la sentencia que dictó la Sala de Casación Penal contra Alberto Santofimio Botero. En ese caso se encontraron varios errores que llevaron a casar a la Corte. Pero uno que voy a resaltar como máxima de experiencia es que a un testigo, recién ocurrido el magnicidio, poco tiempo después fue capturado, un integrante del cartel de Medellín, muy cercano a Pablo Escobar. Y a él le caen todos los investigadores y le preguntan: bueno, señor, ¿usted qué sabe del magnicidio? ¿Usted que es amigo y mano derecha de Pablo Escobar? No, yo no sé nada. No me diga, no me pregunte, no tengo ni idea. Insistieron y nada, y se quedó la cosa así. Pocos años después, otros investigadores que lo estaban entrevistando, surge el tema de Luis Carlos Galán Santofimio. Y le dicen, un momentico, padre, que nosotros no investigamos eso, pero ya le llamamos a los investigadores, y los investigadores llegaron. Cuéntenos qué sabe. Y empieza el hombre a relatar con detalles un montón de información valiosa para ese proceso investigativo. Uno de los que entrevistaba en esta segunda ocasión al testigo, ya había estado hacía unos años atrás, y lo mira y le dice: usted es un mentiroso. ¿Cómo así? Yo estuve aquí hace 3, 4 años y usted dijo que no sabía nada y hoy lo sabe todo. Explíqueme qué pasa. Mírele, contesta el testigo: yo en ese entonces no declaré por miedo. No es que Pablo Escobar estaba por ahí, el cartel de Cali estaba por ahí, fulanito de tal estaba por ahí, por miedo. Miren la máxima de experiencia
que construye el tribunal para no darle credibilidad al testigo, porque el testigo era jefe de sicario y había sido sicario. Ojo, ¿de cuándo acá a los sicarios les da miedo? Es decir, construyen una máxima experiencia equivocada que le permite al tribunal desatender el testimonio de este testigo, por poner ejemplos. Las máximas de experiencia son muy importantes también. Y las leyes de la ciencia. Es otra regla importantísima. Y aquí es cuando yo he dicho que los jueces no solamente deben ser jueces penales, sino tener una mente abierta y una disponibilidad para tener acceso fácil al conocimiento de las ciencias del saber. Una de las cosas que me llamaba la atención es que, la experiencia nos ha enseñado que en muchos casos, en muchos juicios, de lo que menos se habla es de derecho penal, pero se habla de una ciencia en particular. Y pongo el ejemplo porque me tocó a mí admitir esa demanda y después estar en la sustentación del recurso. Después la doctora Patricia, ya me fui yo y ella creo que sacó esa sentencia. El caso del edificio SPEI en Medellín. Un momento a otro, un edificio ahí se fue al piso. 10, 14 muertos, aplastados, homicidio. ¿Qué fue el motivo central de discusión en ese juicio a partir de los hechos de la acusación? ¿Por qué se cayó el edificio? Eso no lo responde el derecho penal. Solo lo responde la arquitectura, la ingeniería civil, bueno, en fin, porque pudo ser un problema de suelos, en el diseño del edificio, en los cálculos del edificio, etcétera. Yo sí creo que el juez debe estar preparado y tener una actitud y una mente abierta, porque ¿cómo hace el juez para creerle o no, digo creerle, o aceptar como motivo de sustento de su sentencia la exposición de un perito? Y el juez no sabe sumar. A mí me generó, yo lo digo en lo personal, me dio vergüenza porque cuando empecé a tener procesos por enriquecimiento ilícito en donde siempre empieza a tener papel importante la prueba de la declaración de renta, yo no entendí eso. Porque yo no hacía mi declaración de renta, me la hacía el contador. Pues me puse las piezas y estudié esa cosa y ahora ya hago mi declaración de renta. Es decir, yo ya puedo evaluar una declaración de renta, entenderla, por poner ejemplos. En el quirófano se murió Margarita, se murió Jacinto en un acto quirúrgico de estética. La pregunta en ese juicio es ¿por qué se murió? Y eso lo resuelve la de medicina y para eso van los peritos médicos, las especialidades respectivas. Entonces, necesariamente las leyes de la ciencia no están caprichosamente incluidas en las reglas de la sana crítica. Entonces, al casacionista, en los eventos de los errores de hecho, en la existencia por suposición, el falso juicio de necesidad por suposición, es deber indicarle a la Corte cuál fue la prueba que se supuso, o qué hecho no está aprobado, afirmado por el juez. En la omisión tiene que indicarle a la Corte cuál es la prueba o pruebas omitidas con su trascendencia. En el de identidad tiene que identificar la prueba o pruebas distorsionadas, tergiversadas. Y en el raciocinio tiene que indicar de qué manera equivocada el juez valoró la prueba a partir de las reglas de la sana crítica, cómo las empleó mal, cómo es el empleo correcto o la aplicación correcta de esas reglas y cuáles son las conclusiones que ofrece esa valoración correcta. El raciocinio no es fácil. No he visto muchas casaciones que prosperen en el falso raciocinio porque es un tema realmente complejo, que concurren pues todos estos favores. Y ya para ir entrando en la recta final, los errores de derecho, que están en el ámbito de la producción de la prueba. Acuérdense que la norma como causal tiene esos dos escenarios, producción y valoración. En este caso, los errores de derecho tienen que ver con la producción de la prueba. Y la producción de la prueba está en dos escenarios importantes.
obviamente la conducencia y la legalidad. Desde esas dos perspectivas, entonces, encontramos dos falsos juicios. El primero, el falso juicio de convicción, y el segundo, falso juicio de legalidad. En el primero, pues, es el valor suasorio que en un momento determinado el legislador le da a una o varias o determinadas pruebas. Fija la conducencia el legislador. Por eso juega un papel preponderante la tarifa legal y lo que se ha denominado la prueba legal. Tarifa legal es cuando el juzgador, el legislador le otorga un determinado valor a una prueba en particular. Mientras que tarifa legal es cuando el legislador no dispone con qué medio de prueba se demuestra un hecho. En materia penal no hay prueba legal, como regla general no la hay, y en materia de tarifa legal sí la hay. Ya hizo referencia el doctor Carlos Roberto de la prueba de referencia. Es decir, no se puede condenar solo con prueba de referencia. Si el juez mañana condena solo con prueba de referencia, estará incurriendo en una violación indirecta por error de derecho, por falso juicio de convicción, por desconocimiento de la tarifa legal negativa. Prueba legal en materia penal no existe. ¿Por qué? Porque se impone la libertad probatoria, 373. Pero es factible que un juez el día de mañana diga, es que para probar el porte de armas se requiere, que sobre eso hubo discusiones en la jurisprudencia, el certificado, el documento de indumil, para que se tipifique la conducta. Eso no es cierto, o por lo menos no hay norma que diga eso, entonces no hay prueba legal. Como sí la puede haber en ciertos escenarios del derecho civil, el parentesco con el registro civil, no hay forma de probarlo de otra manera, el dominio, la propiedad con el certificado de libertad y tradición, e incluso el problema de filiación natural con el examen de ADN. Sin embargo, fíjese que se presentan inconvenientes en este mundo del derecho penal muy simpáticos. Alguna vez me llama un amigo que fue magistrado del Tribunal de Ibagué, ya pensionado también, está en este lado de los que se levantan a tomar tinto con otros amigos. Cuando yo salí de la corte, me llama un magistrado ya también retirado, me dice, Barceló, ¿te vas a unir al gremio de nosotros? ¿Y cuáles? Los que nos reunimos en Unicentro días de por medio a tomar tinto, los pensionados, ¿no? Bueno, resulta que un señor tuvo una relación extramatrimonial con una señora, de relación nació un niño. El señor lo reconoció, su hijo, empezó a responder por sus obligaciones legales, hasta que pasados 2 o 3 años nunca más volvió a responder. La señora se va con una denuncia penal ante la justicia y aporta el registro civil de nacimiento. Imputa, el señor no le paró bolas, ya escrito de acusación, ya se asustó, llamó a un abogado penalista y el abogado penalista lo asistió a la audiencia de formulación de acusación. Le preguntan, señor abogado, ¿usted trae pruebas? No, no las tengo, pero en la preparatoria las descubriré oportunamente. Se acaba la audiencia y el abogado le dice a su cliente, don Jacinto, perdone que lo moleste, le voy a hacer una pregunta un poco incómoda. No, doctor, dígame, ¿cuál es? ¿Usted sí es papá de ese chino? Claro, sí, ¿cómo le ocurre? Yo tuve una relación. Perdóneme. En otro encuentro, don Jacinto, perdone, lo molesto nuevamente. Sí, cuénteme. ¿De verdad usted es papá de ese pelado? Sí. Y en una tercera ocasión, todavía faltando días para la preparatoria, don Jacinto, ¿usted sí es papá de ese pelado? Pues doctor, usted ya me puso a dudar. Mire el abogado, ¿por qué hace esas preguntas? Nos vamos a un examen de ADN. Juez de control de garantía, estas cosas, y el chino no es de él. Y entra al juicio penal el examen de ADN. ¿Que lo condenan o lo absuelven? Hay que hacer un examen y una ponderación. Lo cierto es, en mi opinión, hasta ese momento, ahí es todavía el papá, lo dice el registro civil.
habría que impugnar la paternidad con base en el examen ADN. Entonces, condenarlo para que mañana haya una acción de revisión, vaya uno a saber. Hay una figura de nuestra época de antiguos, doctor Fabio, que era la prejudicialidad en materia penal y estaba regulada en el Código Penal. Hoy ya no la regula la ley penal, pero sí el Código General del Proceso. Hasta donde un juez podría decir, mire, yo no voy a dictar sentencias. Bueno, estoy poniendo hipótesis, pero estoy hablando de pruebas. Cómo en un momento determinado se conjugan hipótesis que de entrada así no es fácil evaluarlos. El falso juicio de convicción, entonces, el juez puede incurrir en este en este error de derecho por desconocer la tarifa legal o por inventarse una tarifa que la ley no regula. Un juez puede decir, no, este proceso tiene 10 declaraciones, todas 9 son de cargo y una de descargo. Como son malas de cargo, condeno. ¿Qué está haciendo el juez? Tarifando lo que la ley no tarifa. Y finalmente, el error de derecho por falso juicio de legalidad. Y tiene que ver en estricto sentido con la producción de la prueba. Es decir, es deber, o qué puede suceder ahí, que el juez valore una prueba creyendo que es legal, no siéndolo, o no valore una prueba creyendo que es ilegal, o sea, que fue practicada con desconocimiento de las reglas que condicionan su legalidad, siendo legal, o sea, porque sí o porque no. Igual, el demandante está en el deber de identificar la prueba, de indicar cuáles son las reglas que la ley prevé sobre esa producción de ese elemento probatorio y su trascendencia. Igual, de todas maneras, en los errores de derecho, bien por uno o ambos, para redondearlos, en ambos es deber del demandante citar, invocar las normas procesales que precisamente regulan todo lo relacionado con la tarifa legal o con la prueba legal o con la legalidad de la prueba, en la medida que, pues, a través de ellas demostrará la Corte en su demanda si le asiste o no le asiste razón, en la medida en que esas normas se confrontarán con las conclusiones de la sentencia para esos efectos. Y culmino con dos punticos. Uno, siempre he hablado de la jurisprudencia en que la prueba se torna ilegal cuando en su práctica y aducción no se cumple con los requisitos esenciales. ¿De qué? Del elemento material probatorio. Eso está bien. Lo que le toca a uno es saber cuáles son los requisitos esenciales de todas las pruebas. Porque si uno se sienta a leer las normas que regulan X o Y prueba, a simple vista no se encuentran, hay que saber. Ya en algunos casos la jurisprudencia lo tiene resuelto, en otros todavía no. Voy a poner dos ejemplos. Entrando en vigencia la 906, la Corte entró a discutir el tema de si la cadena de custodia se convertía en requisito esencial de la prueba, y dijo sí. Con el tiempo cambia, modifica esa postura jurisprudencial y dice no. Lo que afectaría sería en el ámbito de credibilidad de la prueba. O otro ejemplo, al juez se le olvidó juramentar e indicarle al testigo que si miente puede incurrir en el delito de falso testimonio. Se vuelve en requisito esencial del testimonio. Y la Corte ya lo ha definido y dijo, no, tiene otros efectos, el juramento y esas previsiones para efectos de, si miente, ser procesado penalmente por ese delito. Se vuelve en una causal de procesabilidad de ese delito. En fin, quiero resaltar es que hay que tener cuidado en el manejo de estos temas para definir o no qué es requisito esencial de tal o cual prueba. Y por último, un breve comentario, que me imagino ahorita será motivo también de preguntas, sobre las pruebas. Como regla general, nunca
y alzo el tono de voz, nunca recae la nulidad. Y no recae la nulidad en estricto sentido porque la prueba no estructura el proceso per se. Por eso es que tiene su causal propia. Por eso la prueba no está en la causal segunda de nulidad de casación. Pero para esos efectos hay que saber entender el alcance del último inciso del artículo 29, que me lo sé de memoria. ¿Qué dice el artículo, último inciso del artículo 29? Es nula, coma, de pleno derecho, coma, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Ha sido clara y pacífica la jurisprudencia. Tal vez una de las últimas providencias se dictó en el juicio en la audiencia preparatoria que se adelantó al magistrado Pretel, en el juicio al que yo participé como magistrado. Y fue clara la jurisprudencia al decir que nulidad de pleno derecho o nula de pleno derecho es sinónimo de exclusión, es sinónimo de inexistencia, dos términos iguales. Un juez puede decir, yo no valoro esta prueba porque no existe, y no existe porque es ilegal, es correcto. O excluyo esta prueba. Para los efectos jurídicos es lo mismo, en principio, aunque yo en lo personal soy un poco más delgado. Yo creo que el término excluir es propio del trámite del juicio. Pero si la prueba entra al juicio, fue aducida, creo que es más correcto hablar de inexistencia. En la medida en que, como es ilegal, no reúne los requisitos que establece la ley, yo no lo valoro como juez. Entonces, nulidad de pleno derecho no se trata de la nulidad tradicional, de la nulidad tradicional, de esta, sino se trata de exclusión o inexistencia. Y nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación del debido proceso no es el debido proceso tradicional, convencional, sino el debido proceso probatorio. Entonces, no está en el marco de la nulidad tradicional ni hace parte de la estructura del proceso. Ojo, porque lo que digo es delicado, pero hay que entenderlo así. No estructura el proceso, no significa que no sea fundamentalísima la prueba. Pero ojo que no se puede perder de vista que en un momento determinado al juicio no llegue prueba. Señor fiscal, tiene la oportunidad, va a pedir sus pruebas. Sí, señor juez, pídalas. Decreto, solito decrete la prueba A, B, C y D. Bueno, 3 pruebas únicas de la fiscalía totalmente impertinentes. Que el juez se las decreta porque pobrecito el fiscal se queda sin prueba, se las niega y el tribunal confirma. Y la defensa, cuando le dan la oportunidad, dice, no, señor juez, yo no pido pruebas, trabajo con la prueba de la fiscalía. Ese juicio no tiene pruebas. Entonces hay que decretar nulo el juicio para decir, bueno, huevones, traigan pruebas porque este juicio no lo puedo hacer sin pruebas. No, el juicio se agotó, las etapas son preclusivas. Quiere decir que es factible, y más en este sistema que son las partes las que llevan las pruebas, no las trae el juez de oficio, entonces es factible. Entonces, cuando yo digo que no estructura el juicio, no se estructura el proceso, no significa que no sean importantes, pero sobre esa base conceptual y con fundamento en el último inciso del 29, lo que sí quiero significar es que sobre las pruebas nunca recae la nulidad. Recae todos los errores estos que acabamos de señalar y que entran en el mundo del error injudicando. Y por último, para ya culminar y no pasarme, el doctor Carlos Roberto habla de la prueba ilícita, que en mi criterio está en el mundo también del error de derecho por falso juicio de legalidad. Pero particularmente por jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Penal se ha dicho que aquel juicio adelantado con prueba, con testimonios bajo tortura y desaparición forzada, conlleva la nulidad. Eso es correcto y estoy de acuerdo. Pero ojo, en mi criterio, en el estudio que yo hago, la nulidad no procede por la prueba per se en sí mismo, sino que el juicio se repite porque el juez quedó contaminado, que es otro escenario que afecta, creo yo, el debido proceso y la imparcialidad como derechos o principios muy importantes, ¿no? Entonces yo también excluiría
la puedo licitar como causante de una nulidad. Claro, esto que estoy diciendo es para generar discusiones y debates largos y anchos, pero es una idea que yo ya tengo de hace tiempo atrás. Maestro Urbano, mil gracias. Ha sido usted muy generoso de traerme aquí. Espero que con mis pinturas muy al estilo abstractas ahí haya podido servir mis pequeñas y cortas explicaciones, pero vuelvo y repito, ha sido un honor haberme dirigido a ustedes. No olviden, trabajar en la Corte es un honor, aun cuando cuesta un poco. Gracias, muy amables.